Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Eduardo Benedetti, soy el jefe de disección de la tercera cátedra de anatomía y hoy vamos a volver a retomar los vivos, demostración cadavérica en este caso, con el doctor Fabián Dodaro, neurocirujano del Hospital Internacional General de Agudos Luis Güemes de Aedo, y el ayudante de segunda presentado Pablo Paulinelli. Lo que vamos a ver el día de hoy en vivo son los cortes de cerebro. A medida que se va cortando, se va explicando. Quiero invitarlos para el viernes que viene, que vamos a hacer un repaso en vivo de la integración de neuroanatomía. Y como siempre les digo, por favor estén atentos a estos videos, porque de acá salen las preguntas del examen también. Más allá de eso, está el aprendizaje, que es lo más importante. Así que bueno, gracias Fabián. Este es el material. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Vamos a enfocar el preparado. Vamos bien, ¿no? Sí. ¿Ya? Por acá. Al centro está acá. Bienvenidos a esta demostración de neuroanatomía. Vamos a ver las cosas a lo mejor un poco más tomadas e importantes que debe saber el alumno, que son los cortes coronales del cerebro, más comúnmente conocidos como cortes coronales de Jacob. La idea es que podamos aprovechar este preparado e ir cortándolo y ir aprendiendo la tridimensionalidad del cerebro. Antes de empezar, es muy recordar la función externa cerebral. Recordemos que tenemos tres caras: la cara medial, que estamos viendo en el hemisferio, y la importante, trayendo uno a uno de anterior a posterior o de la caudal, los cortes coronales de Jacob. Entonces, la cara medial, aquí vemos la cara ventral, ¿sí? O cara basal del cerebro. Tenemos lóbulo temporal, occipital, lóbulo frontal. Y si lo damos vuelta, vemos la cara dorsolateral, ¿sí? O lateral y dorsal, según la bibliografía. El polo frontal, el polo occipital, esto es superior o dorsal, y esto es inferior o ventral o basal, ¿sí? Recordemos que estamos viendo la cara dorsolateral. Aprovechamos para marcar, delimitar algunos lóbulos, ¿sí? Lóbulo frontal, aquí vemos la extensión del surco central o surco de Rolando. Delante vemos la corteza motora, que corresponde a la circunvolución precentral, ¿sí? La corteza motora primaria, y detrás vemos a la corteza sensitiva primaria, correspondiente a la circunvolución postcentral o parietal ascendente, ¿sí? Desde el surco central hacia anterior tenemos el lóbulo frontal, del surco central hacia posterior el lóbulo parietal, con esos límites que ya habrán estudiado, ¿sí? Arbitrarios, sobre todo hacia posterior con líneas imaginarias, y hacia inferior vemos esto, ¿sí? Tienen recorrido, ahí vemos, ¿sí? Unos vasos muy importantes como la vena cerebral media superficial, como ramas M4 de la cerebral media, que se denomina surco o cisura lateral. De ahí hacia inferior tenemos el lóbulo temporal con las respectivas circunvoluciones, ¿sí? Detrás, en la cara dorsolateral, nos queda el lóbulo occipital con el polo occipital. Volvemos hacia la cara medial. Estructuras importantes que tenemos que tener en cuenta para realizar los cortes. Primero, obviamente, los polos, el polo frontal y el polo occipital. Una estructura muy importante va a ser esta, que con a fibras blancas, que cruza de un hemisferio a otro, unas fibras comisurales que se denomina cuerpo calloso, ¿sí? Es el manojo de fibras comisurales más grande que existe en el sistema nervioso central. El pico del cuerpo calloso, la rodilla del cuerpo calloso, el cuerpo del cuerpo calloso o tronco, y el esplenio o rodete del cuerpo calloso. Vemos otra cavidad, que en este caso está un poquito aumentada de tamaño, que se denomina ventrículo lateral. En este caso vemos gran parte del cuerpo del ventrículo lateral, y hacia inferior vemos la cavidad del tercer ventrículo,
que se ve así en forma deprimida porque falta la pared del lado derecho, ¿sí? Aquí tenemos un hemisferio izquierdo. Rodeando al cuerpo calloso vemos esta circunvolución que pega la vuelta y se va hacia el lóbulo temporal, que se denomina circunvolución del cíngulo. Dorsalmente o superior a la circunvolución del cíngulo nos queda todo este sector, que son circunvoluciones del lóbulo frontal, y hacia acá el lóbulo parietal y occipital. Para dividir estos mismos, ¿sí? Fíjense, lóbulo frontal hasta esta muesca que vemos acá, que corresponde al surco central que se proyecta en la cara medial de este hemisferio, ¿sí? Desde acá hacia posterior nos queda en forma de cuadrado, como vemos acá, hasta este surco bien pronunciado que se denomina la precunia, ¿sí? O lóbulo cuadrangular, y detrás de este surco, que es el parieto occipital, nos queda la cuña correspondiente al lóbulo occipital, la cuña que se delimita entre este surco, el parieto occipital, y el surco calcarino que vemos acá. Esas son las estructuras más relevantes que debemos conocer, ya que a partir de estas vamos a trazar los diferentes cortes y podemos ubicar las circunvoluciones en cada uno de los cortes. Vamos a proceder ahora a realizar los cortes. Buenas tardes a todos. Vamos a arrancar los cortes. La idea es ir viendo corte por corte y los vamos a ir explicando a medida que los vamos cortando. Entonces, iniciando, nosotros tenemos acá el polo frontal, el polo occipital. El primero de nuestros cortes, el corte de Jacob, es el prefrontal, donde vamos a trazar una línea, dos líneas equidistantes desde la rodilla del cuerpo calloso hacia el polo frontal. Y de ahí vamos a trazar dos líneas, las cuales nos van a delimitar el prefrontal, el frontal, el precalloso, y después continuaremos con el resto de los cortes. Iniciando con el primero. Yo te tengo acá el hemisferio cerebral. Muy bien. ¿Recuerdan lo que les dijo Pablo? Vamos a empezar. Ahí se ve bien, ¿no? Oye, la visión. Vamos a empezar primero con el corte prefrontal. Y recuerden que el cuerpo calloso lo tenemos acá. Acá está la rodilla, ¿sí? Y delante de ella vamos a hacer dos cortes equidistantes. Uno a esta altura y otro a esta altura, ¿sí? Bien. Si ese polo ahí. Muy bien. Perfecto. Mostramos acá la cámara. Perfecto. Muy bien. Lo ponemos acá. Como acá, ¿sí? En esta superficie de corte tenemos el corte prefrontal, ¿sí? Fíjense. Cara medial, recuerden que es rectilínea, fíjense, por del otro lado tenemos al otro hemisferio y la hoz del cerebro, que hace forma de tabique. Debajo tenemos la cara frontovasal, que es aproximadamente cóncava debido al techo de la órbita, y la cara dorsolateral, ¿sí? O lateral dorsal, que es de forma convexa, ¿sí? Fíjense entonces, ¿qué podemos marcar en esta cara? Vamos a ir al cortecito que hicimos recién. Muy bien. ¿Puede acercar la cámara o le acerco yo? Ahí. Muy bien. Acá tenemos entonces el corte prefrontal. ¿Qué podemos marcar? La cara medial, que es rectilínea, la cara dorsolateral, que es convexa, y la cara basal, que generalmente es cóncava, ¿sí? Acá, debido a que falta una pequeña solución, nos quedó aproximadamente convexa, pero es cóncava, ¿sí? Y termina como en punta hacia inferior. Lo más importante de delimitar acá, aparte de las tres caras, es esta circunvolución o giro, ¿sí? Que es el giro recto, que es el giro más medial de los cortes, de la cara basal del lóbulo frontal. Inmediatamente lateral al mismo, el surco
que tiene un nombre y se denomina surco olfatorio, debido a que ahí se apoya el tracto olfatorio o cintilla olfatoria y también el bulbo olfatorio, debido a que es un corte muy anterior. ¿Qué otra cosa podemos ver en este corte? Un gran predominio de lo que es la sustancia gris respecto de la sustancia blanca, ¿sí? Ahí se llega a delimitar, fíjense, hay muy poquita sustancia gris porque estamos en el polo frontal. El resto de los giros, perdón, de los surcos que vemos, el surco frontal superior, ¿sí? Y en este caso no, pero se estaría sumando el surco frontal inferior para dividir las circunvoluciones: frontal superior, media, inferior. Los giros que me quedan en la cara basal también se denominan circunvoluciones orbitarias o frontobasales. Bueno, vamos a continuar ahora con el siguiente corte, que vimos el prefrontal y ahora vamos a seguir hacia el frontal, que lo vamos a hacer a la altura aproximadamente de la circunvolución del cíngulo. Bien, como se puede ver en esta superficie de corte, es muy parecido al corte que vimos recién, al corte prefrontal, ¿sí? La diferencia es que acá comienza a aparecer mucha más cantidad de sustancia blanca, ¿sí? Fíjense, se nota muy bien esa forma triangular del polo frontal y del lóbulo frontal en la parte anterior, bien la concavidad de la cara fronto-basal, la cara medial bien rectilínea y la cara dorsolateral bien convexa, ¿sí? Son características muy importantes que deben saber describir cuando se presentan este tipo de cortes, ¿sí? Y que lo diferencian de cortes posteriores, como por ejemplo el corte occipital y el parieto occipital. Lo vamos a marcar acá entonces. Entonces, el corte que acabamos de hacer recién es un corte frontal. Es muy parecido al prefrontal, pero más predominancia, entonces, como dijimos, de sustancia blanca. Fíjense la corteza como va rodeando, ¿sí? Y ya se va haciendo menos predominante respecto al núcleo central o al centro oval del lóbulo frontal, que es la sustancia blanca. De vuelta, cara medial rectilínea, cara dorsolateral bien convexa, cara inferior o frontobasal que tiene esta forma cóncava. Y las estructuras importantes que podemos delimitar: giro recto, surco olfatorio, que corresponde no, sino que se relaciona con el tracto olfatorio, ¿sí? Ya estamos un poquito más posterior al polo frontal. Los giros orbitarios y las circunvoluciones o giros frontales de la convexidad cerebral: circunvolución frontal superior, media e inferior, surco frontal superior e inferior. Y en la cara medial, como dijo Pablo, hicimos el corte aproximadamente a la altura de la parte anterior de la circunvolución del cíngulo, por lo tanto nos queda levemente ahí cortado el giro del cíngulo. Esto es un corte frontal. Continuando con el próximo corte, que le sigue, ¿sí? Recuerden que es el precalloso, es decir, rostral a la rodilla del cuerpo calloso. Entonces vamos a realizar el siguiente corte rostral acá, a la rodilla. Bien, acá tienen el cuerpo calloso, como les explicó Fabián. Acá tienen pico, rodilla, cuerpo y esplenio. Y acá vamos a hacer la rostral a la rodilla, el corte.
Sí, sí, a veces se cruza después. Chicos, sí, gracias. ¿Quieres preguntarle a los chicos en qué parte se quedaron? Se cortó en el precalloso. En el precalloso. Ok. Cefálico al cuerpo calloso más precisamente. Muchas gracias, chicos. Un momentito. Chao. Bueno, ahí estamos. Bueno, todo ahí. Bueno, reanudamos la conexión. Entonces nos habíamos quedado en el corte precalloso. El corte precalloso, como bien lo hizo Pablo, pasa delante de la superficie de la rodilla del cuerpo calloso, como acá lo vemos. ¿Sí? ¿Qué nos caracteriza este corte? Bueno, vamos de vuelta. Morfológicamente, la configuración externa, tenemos una cara medial, una cara dorsolateral, que es convexa, ¿sí? Y la medial bien rectilínea, y la cara basal o basal, que es cóncava, ¿sí? Acá un poquitito menos porque ya nos estamos acercando al core central del cerebro. ¿Cómo distinguimos este core? Fíjense, viendo acá en el bloque, se ven unas estrías que salen ahí de medial hacia lateral, ¿sí? De sustancia blanca, si es que se alcanza a ver, que son las estrías del forceps menor. Son todos esos axones de sustancia blanca que van cruzando de un hemisferio a otro y acá se nota, ¿sí? En ese corte. Eso caracteriza también a este corte que pasa delante del cuerpo calloso, ¿sí? Se denomina corte prefrontal. Si lo miramos acá en la superficie de corte, tenemos cara medial rectilínea, cara dorsolateral convexa, cara basal o frontobasal que es aproximadamente cóncava. ¿Sí? Si comenzamos a marcar las circunvoluciones, vamos a ver que en la cara basal tenemos el giro recto, el surco olfatorio y los giros frontobasales que tocan con el techo de la órbita in situ. En la parte medial, estos giros, ¿sí? Esto pasó justo delante de la rodilla del cuerpo calloso, acá quedan unas fibras comisurales, ¿sí? Estamos justo delante de la rodilla del cuerpo calloso. Y estos giros que rodean a la rodilla del cuerpo calloso, que es el cíngulo rodeando a esa misma rodilla. Un poquito más superior, ya tenemos el giro frontal medial, y hacia superior, el giro frontal superior, surco frontal superior, giro frontal medio, surco frontal inferior y el giro frontal inferior. Repito, importante que son estas estrías que forman parte del forceps menor. Continuando en el próximo corte, ya vimos recién el precalloso, así que el próximo sería el anterocapsular. El anterocapsular, el corte se realiza a nivel del pico del cuerpo calloso. Repasando otra vez la anatomía del cuerpo calloso, tenemos el pico, la rodilla, el cuerpo y el esplenio. Acá pues nosotros podemos realizar el corte para tener el anterocapsular. Muy bien. Y aprovechando el bloque cerebral, como nos queda acá, tenemos esta porción de acá, que corresponde al lóbulo frontal y el lóbulo de la ínsula, y debajo tenemos al polo temporal, ¿sí? Ya este corte incluye al polo temporal. Fíjense que acá comienzan a aparecer otras estructuras profundas, ¿sí? Ya es mucho más definido, hay estructuras mucho más complejas, y comienzan a aparecer también cavidades
que corresponden a los ventrículos, ¿sí? Vamos a la configuración externa. La morfología de la cara medial es igual, es rectilínea. ¿Por qué? Porque acá presenta el tabique dural, que es la hoz del cerebro. Por eso esta cara es rectilínea. La cara dorsolateral es bien convexa, como en todo el cerebro. Y la cara basal, la cara inferior, ya comienza a presentar otras estructuras correspondientes a los giros del lóbulo temporal. Si vemos, en la superficie aparecen surcos, ¿sí? Giros y surcos que vamos a ponerle nombre. Empezamos desde medial. Esto que vemos acá, recordemos que estamos en un corte detrás de la rodilla del cuerpo calloso, más precisamente en el pico, ¿sí? Esto es el pico del cuerpo calloso. Superiormente nos queda ya el inicio del cuerpo calloso, que está inmediatamente detrás de la rodilla, y circunvoluciones de la cara medial. Recordemos que superior o dorsal está el giro del cíngulo, y el surco que separa al cuerpo calloso del giro del cíngulo es el surco pericalloso. Superior al cíngulo, al giro, tenemos el giro frontal medial, separado del giro del cíngulo por el surco calloso marginal. En la convexidad ya definimos el giro frontal superior, surco frontal superior, el giro frontal medio, el surco frontal inferior, ¿sí? En realidad lo tenemos acá, y el giro frontal inferior. Comienza a aparecer, vamos a sacar esto de acá, comienza a aparecer esta gran cisura, visto desde la cara lateral, importantísima, que es la cisura lateral o de Silvio. Y en la profundidad vemos la corteza del giro de la ínsula, del lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula está tapado, ¿sí? Como atrapado entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. La superficie del lóbulo frontal y temporal que encierran al surco lateral o de Silvio se denominan opérculos. Esto es el opérculo frontal y el opérculo temporal, ¿sí? La cisura de Silvio y esta gran cavidad que es la cisterna silviana. Fíjense cómo se relaciona, aquí se ve muy claramente la arteria cerebral media pasando por lo que el espacio que se denomina el limen de la ínsula en su sector M1, ¿sí? Su porción M1 y su porción M2 que lo tenemos acá en el surco lateral. Luego tenemos al lóbulo temporal, en este caso el corte pasa a nivel del polo temporal y vemos el giro temporal superior y acá se asoma un poco el surco temporal superior, ¿sí? Debajo está el giro temporal medio y recordemos esto es el polo temporal. Bien, respecto a las estructuras más profundas vemos esta cavidad, forma triangular, que es el asta frontal del ventrículo lateral y debajo, en la profundidad vemos los núcleos que comienzan a aparecer. Acá se ve esa forma de pinza, ¿sí? Descrita en los libros, de los núcleos profundos. La cabeza del núcleo caudado, ¿sí? Acá vemos sustancia blanca, que corresponde a lo que sería el brazo anterior de la cápsula interna, y debajo vemos el inicio del núcleo putamen, ¿sí? Con una serie de fibras o puentes más que nada grises que se denominan caudo-lenticulares. Esta pincita que se une en la línea media forma el núcleo accumbens. Si lo vemos en la superficie de corte que hicimos, pasamos medial, forma rectilínea, cara dorsolateral, bien convexa, la cara inferior del lóbulo frontal que la vemos acá, y esto ya es el polo temporal, ¿sí? Vemos el cuerpo calloso, ¿sí? Inmediatamente detrás de la rodilla, esto sería el pico del cuerpo calloso, el asta frontal del ventrículo lateral, en este caso en la cabeza del núcleo caudado y la parte anterior del putamen, ¿sí? Está un poco descolorido pero se nota bien la pinza, y el núcleo accumbens, ¿sí? La cosa que no dijimos, la sustancia blanca del lóbulo frontal se denomina centro oval del lóbulo frontal, ¿sí? El resto es lo mismo, giro del cíngulo, surco pericalloso.
surco calloso marginal, circunvolución o giro frontal medial. Giro frontal superior con el surco frontal superior, giro frontal medio, sería todo esto, surco frontal inferior y el giro frontal inferior. Y acá vemos cómo se asoma la corteza del lóbulo de la ínsula, ¿sí? De lateral hacia medial en el lóbulo de la ínsula comenzarían a aparecer la corteza de la ínsula, la cápsula extrema, el claustro que ahí apenas asoma, se ve la linita de sustancia gris, y la cápsula externa, ¿sí? La porción de sustancia blanca que queda toma la corteza del lóbulo de la ínsula, ¿sí? De lateral hacia medial en el lóbulo de la ínsula comenzarían a aparecer la corteza de la ínsula. Bien, continuando con el siguiente corte, que sería el genículo capsular. Este próximo corte lo vamos a realizar a nivel de la fibra comisural que ustedes ya conocen, que la podemos observar acá, la comisura blanca anterior, la podemos observar acá. Para volver a mostrarlo, acá la pueden observar, esta fibra comisural que se denomina comisura blanca anterior. Ahora vamos a realizar el corte bien en el medio de esta. Bien. Mostramos entonces el bloque cerebral. Bien. De vuelta, acá comienza a volverse un poquito más compleja la anatomía cerebral y comenzamos a nombrar primero lo que son las caras, luego configuración externa y luego la interna, como venimos haciendo. Tenemos la cara medial, que es rectilínea, de vuelta, por ese tabique de dura madre que se denomina hoz del cerebro, la cara dorsolateral, ¿sí?, que es bien convexa por la calota craneana, y la cara ventral, ¿sí?, en este caso, que ya no es más cóncava, porque en este caso aparece el lóbulo temporal que se apoya en la fosa craneal media, ¿sí?, y luego hacia posterior en la tienda del cerebelo. Vemos la cavidad del ventrículo lateral. En este caso estamos a la altura, en la transición entre cuerpo y hasta frontal. Arriba vemos el tronco o cuerpo del cuerpo calloso, el surco pericalloso, la circunvolución o giro del cíngulo, ¿sí?, el surco calloso marginal, el giro frontal medial. Y fíjense acá cómo se define un poco mejor: el giro frontal superior, surco frontal superior, el giro frontal medio, el surco frontal inferior y el giro frontal inferior. Se ve también en gran detalle la cisura de Silvio, la cisura lateral. Fíjense, aprovechamos para ver las ramas operculares o M3 que se ven haciendo la transición desde la cisterna silviana, pasando por arriba y por debajo, ¿sí?, de los labios del opérculo frontal y temporal, para ramificarse en la corteza cerebral, ¿sí? La cisura de Silvio, que hacia la profundidad se divide como en dos ramas hacia la profundidad, ¿sí?, formando lo que es el surco circular de la ínsula, ¿sí?, o limitante superior y limitante inferior. El opérculo temporal con la circunvolución o el giro temporal superior, el surco temporal superior, el giro temporal medio, el surco temporal inferior y el giro temporal inferior, ¿sí?, que este giro es muchas veces poco definido, y muchas veces este surco temporal inferior es entrecortado y tampoco no es muy bien definido, ¿sí? Y también cabe aclarar que el giro temporal inferior podemos encontrarlo tanto en la cara lateral como en la cara basal del cerebro. Si vamos a las circunvoluciones de la cara temporal basal,
tenemos estas circunvoluciones, que son las occipitotemporales, el surco colateral, ¿sí? O la porción mucho más anterior, que puede formar lo que es el surco rinal o surco rínico, y el giro parahipocampal. Una estructura importante que podemos acá en la profundidad del giro parahipocampal es el núcleo accumbens, el núcleo amigdalino, ¿sí? Y vemos esa pequeña mosquita ahí, cavidad, que es el asta temporal que comienza a asomarse, y esta protrusión hacia medial del núcleo amigdalino, que en este caso se denomina uncus de la circunvolución parahipocampal. ¿Sí? Si recuerdan las partes de la circunvolución o el giro del cíngulo, tiene 5 porciones. Una de ellas es la parahipocampal, que vemos acá, y otra el uncus. ¿Sí? El uncus tiene una gran importancia neuroquirúrgica. Estructuras que definen este corte, entonces, el núcleo amigdalino, que lo vemos acá, está delante del hipocampo y medial, y la comisura anterior, que está acá en este corte, ¿sí? Ahí la vemos definida como cruza, ¿sí? La línea media, ¿sí? Una estructura comisural. Y hacia la profundidad vemos la transición entre la cabeza y el cuerpo del núcleo caudado, formando parte siempre del límite lateral del ventrículo. Sustancia blanca, ya que divide el núcleo al núcleo lenticular del núcleo caudado, que en este caso corresponde a la cápsula interna, ¿sí? En un corte entonces genículo capsular, como el que tenemos acá, es importante distinguir la comisura anterior, la rodilla de la cápsula interna, que me lo marca la altura de este corte, y el núcleo amigdalino. Seguimos con los núcleos profundos. Tenemos al putamen, una pequeña línea de sustancia blanca que delimita al putamen del globo pálido, que lo tenemos acá, que es la lámina medular externa, ¿sí? Y el globo pálido, ¿sí? Que suele dividirse en globo lateral y medial, que bueno, en este cerebro también es poco definido. De lateral hacia medial, ¿qué es lo que debemos marcar a la altura de la ínsula? Es la corteza de la ínsula, la cápsula extrema, el claustro, que acá se ve apenas bien definido, es un núcleo muy finito, la cápsula externa, putamen, globo pálido. En el corte que realizamos recién, que también es la misma superficie de corte, pero en este pequeño canal vemos lo mismo, ¿sí? Repasamos: cara medial rectilínea, cara dorsolateral bien convexa, cara basal en este caso se va haciendo convexa porque comienza a aparecer el lóbulo temporal, ¿sí? Las estructuras son las mismas, cuerpo calloso, giro del cíngulo, surco pericalloso, surco calloso marginal, giro frontal medial, giro frontal superior, surco frontal superior, giro frontal medio, surco frontal inferior, giro frontal inferior. Surco lateral, surco circular de la ínsula, circunvolución temporal superior, surco temporal superior, giro temporal medio, ¿sí? Y en este caso el inferior no logramos definirlo con claridad. Nos quedan la cara basal, los giros occipitotemporales o fusibles y el giro parahipocampal con el uncus y el núcleo amigdalino en la profundidad del uncus. Y estructuras profundas, nos queda cabeza del caudal, brazo anterior, rodilla de la cápsula interna, putamen, globo pálido. De lateral a medial entonces, corteza de la ínsula, cápsula extrema, claustro, cápsula externa, putamen, globo pálido. Siguiendo con el próximo corte, que es el denominado posterocapsular, vamos a realizar el corte en la línea media del tálamo, ¿sí? Donde se encuentra normalmente la lesión intertalámica. En este caso nosotros no podemos observar la lesión intertalámica, pero estaría aproximadamente en la mitad del tálamo, ¿ok? Ahora vamos a realizar el corte, donde vamos a delimitar el posterocapsular.
Perfecto, muy bien. Entonces, seguimos marcando en el broque cerebral. Ya avanzamos en los en entidad y comenzamos a ver otras estructuras. Respecto a las caras, entonces, cara medial, rectilínea, cara dorso lateral bien convexa, cara ventral en este caso ya también se hace convexa. Ya tenemos el límite entre tienda, ¿sí?, y peñasco del hueso temporal. Marcamos el cuerpo del cuerpo calloso o tronco del cuerpo calloso, surco pericalloso, giro del cíngulo, surco calloso marginal, giro frontal medial y en este caso, fíjense, comienzan a aparecer ahí varios giros como cortitos, ¿sí? Para tomar los surcos podemos tomar el que queramos que sea más profundo y más delimitado, porque a veces las circunvoluciones pueden ser más que las tres comunes del lóbulo frontal, ¿sí? Entonces podemos marcar el giro frontal superior con el surco frontal superior, ¿sí?, acá o acá debido a la superficie de corte, el giro frontal medio, ¿sí?, podemos agarrar estos dos giros, el surco frontal inferior y el giro frontal inferior, ¿sí?, que forma parte del opérculo frontal. O de Silvio, surco circular de la ínsula, el lóbulo de la ínsula, el lóbulo temporal con el giro temporal superior, surco temporal superior, giro temporal medio y el surco temporal inferior, con en este caso el giro temporal inferior no está delimitado debido a que es muy variable la morfología de ese giro. Debajo tenemos los giros occipitotemporales y comienza acá a delimitarse un gran surco, ¿sí?, que va a recorrer desde el asta temporal, ¿sí?, casi hasta el polo, hasta el asta occipital del ventrículo lateral, que es el surco colateral y delimita el giro paripocampal del giro occipitotemporal o giro fusiforme. Nos queda el giro paripocampal y, como su nombre lo indica, está al lado del hipocampo, que es esta estructura que vemos acá, ¿sí?, en forma de arrolladita, que tiene sus diferentes porciones. Ya hacia la profundidad, entonces vemos esta gran porción de sustancia blanca, que es el core, el núcleo, ¿sí?, el núcleo blanco de lo que es el lóbulo frontal. Esto ya lo marcamos. Vemos el ventrículo lateral, en este caso el cuerpo del ventrículo lateral, que está un poquito agrandado de tamaño, ¿sí?, debido a la patología previa. Y hacia la profundidad vemos este núcleo que se va haciendo cada vez más chiquitito en la pared lateral del ventrículo, que es el cuerpo del núcleo caudado. ¿Qué tenemos también hacia la profundidad? Otras estructuras interesantes. El tálamo, en su porción bastante anterior, fíjense, de la anterior y la mitad del tálamo, que no se ve tan grande, debido a que estamos a la altura más o menos de la mitad o el tercio, entre el tercio anterior y tercio medio del tálamo. Vemos esta gran porción de sustancia blanca, ¿sí?, que delimita el caudado del tálamo de los núcleos lenticulares y que es el brazo posterior de la cápsula interna. Importantísima porque por acá descienden las fibras corticoespinales que le dan la inervación motora a la mitad contralateral del cuerpo. Y estructuras relevantes que me permiten definir este corte son estas de acá, ¿sí?, que no vamos a ver en otro corte, que es la sustancia negra. Ahí se ve la sustancia negra y superior y lateralmente a la misma este pequeño núcleo que es el núcleo subtalámico, ¿sí?, subtalámico de Lewis. Lateral al brazo posterior de la cápsula interna vemos al globo pálido interno y externo y al putamen, ¿sí? Recordemos de lateral a medial, corteza de la ínsula, cápsula extrema, claustro que ya comienza como a desaparecer, cápsula externa, putamen, globo pálido externo, globo pálido interno, brazo posterior de la cápsula interna. Otra cavidad que comienza a aparecer es esta que vemos acá inferior, ¿sí?, entre el parénquima cerebral de la corteza de la ínsula en transición con el lóbulo temporal y
el hipocampo. Esto es el asta temporal del ventrículo lateral, ¿sí? Y hacia acá, si abrimos un poquitito, se ve el plexo coroides de esa asta temporal. Recordemos que las porciones que poseen plexo coroideo son el cuerpo, el atrio y el asta temporal en lo que respecta al ventrículo lateral. Otra cosa que no delimitamos es esto de acá, que es el cuerpo del fornix, ¿sí? Estructura muy importante que también viene del hipocampo. Simplemente para que observen, esta es la misma superficie de corte, el que hicimos recién, es un corte posterocapsular, recordemos, y como lo nombró Pablo, pasa a la altura de la lesión intertalámica. De vuelta, cara medial rectilínea, cara dorsolateral convexa, cara ventral o basal que es convexa en este caso, cuerpo del cuerpo calloso, surco pericalloso, giro del cíngulo, surco calloso marginal, giro frontal medial, frontal superior, surco frontal superior, giro frontal medio, surco frontal inferior y giro frontal inferior. Surco o cisura lateral, surco circular de la ínsula, lóbulo de la ínsula, giro temporal superior, surco temporal superior, giro temporal medio, surco temporal inferior y acá apenas aparece el giro temporal inferior. ¿Sí? Fíjense que está casi en la cara basal en este caso. Giros occipitotemporales, circunvolución parahipocampal, hipocampo con todas sus porciones, hasta temporal del ventrículo lateral y profundamente vemos sustancia negra, núcleo subtámico de Lewis, tálamo, brazo posterior de la cápsula interna, cuerpo del caudado, globo pálido y putamen. Perfecto. El próximo corte que vamos a realizar va a ser el retrolenticular, ¿sí? Es decir, por detrás del núcleo lenticular, que recuerden que el núcleo lenticular estaba formado bien por el globo pálido y el putamen. Ahora vamos a realizar el corte a nivel de la comisura blanca posterior. Vamos a realizar el corte a esta altura para delimitar al retrolenticular. Bien, seguimos acá en el bloque cerebral y en el corte retrolenticular vamos a demarcar o delimitar lo mismo. Abrí un poquito los dedos. Configuración respecto a las caras del cerebro: cara medial rectilínea, cara dorsolateral convexa, cara ventral ya comienza a ser convexa también. Vamos a sacar esto. Nos va. Ahí. Y respecto a la configuración externa, en este caso, en este corte, comienza a aparecer el lóbulo parietal. ¿Sí? Vamos a ir delimitando. Cuerpo del cuerpo calloso, ¿sí? Surco pericalloso, giro del cíngulo, surco calloso marginal, giro frontal medial, bien, giro frontal superior, y acá es cuando hacemos el cambio de lóbulo, ¿sí? Con las circunvoluciones que tenemos en este sector, hacemos el cambio de lóbulo, ¿sí? La mitad superior va a ser del lóbulo frontal, la mitad inferior va a ser del lóbulo parietal. ¿Qué nos queda? El giro frontal superior, el surco precentral, el giro precentral, ¿sí? El surco central, que lo vemos acá. Acá pasamos a limitarlo porque no está en el corte, pero aparece acá en este sector, ¿sí? Y el giro postcentral. O sea que en el corte retrolenticular marcamos el surco central, ¿sí? Es muy importante porque tenemos la corteza motora y la corteza sensitiva, ¿sí? Según el corte vamos a encontrar un poquito más abajo, un poquito más arriba, pero siempre marcando el surco central en este corte.
Surco lateral, aquí nos queda, fíjense, con todo su contenido arterial, fíjense las ramas M2 de la arteria cerebral media, en lo que es el surco circular de la ínsula, el opérculo frontal, el óculo temporal, ¿sí? El giro temporal superior, el surco temporal superior, giro medio, surco temporal inferior y el giro temporal inferior, ¿sí? Fíjense que apenas se delimita del resto de las circunvoluciones. Otra cosa a destacar, estas circunvoluciones que vemos acá en el en el opérculo temporal, que son las circunvoluciones transversas de Heschel, ¿sí? Del área 41 y 42 de Brodmann. Seguimos con las circunvoluciones en la cara ventral del lóbulo temporal, que son las occipito-temporales. Este gran surco que se proyecta hacia lo que es la pared inferior del asta temporal del ventrículo lateral y que hace como una impresión, ¿sí? Como un relieve, que se denomina surco colateral. Fíjense, esto es la eminencia colateral. El giro parihipocampal y el complejo parihipocampal, que aquí lo vemos, ¿sí? Con todas sus porciones. El giro dentado, el subículo y el asta de Amón, ¿sí? El alveo y la fimbria que ahí comienza a aparecer. Bien, respecto a la configuración interna, tenemos la sustancia blanca, frontoparietal. Acá vemos este núcleo, ¿sí? Que es el tálamo, más precisamente el pulvinar del tálamo. Y hacia el lateral vemos cómo ya están desapareciendo los núcleos lenticulares, ¿sí? El núcleo lenticular que vamos a encontrar acá es el putamen, atravesado por esas rayitas de sustancia blanca, que son las radiaciones ópticas, el brazo retrolenticular de la cápsula interna. Bien, y otras estructuras que podremos ver, acá se notan apenitas como vemos ahí, inmediatamente inferior y lateral al tálamo, que son los núcleos geniculados medial y lateral, que lo tenemos acá, ¿sí? Núcleos geniculados medial y lateral. Y sobre el techo del asta temporal del ventrículo lateral vemos esta pequeña porción de sustancia gris que es la cola del núcleo caudado. En la superficie de corte de recién, acercamos un poquitito más. Ahí. ¿Sí? Fíjense que vemos lo mismo, un poquitito más definido, ¿sí? Corte retrolenticular, entonces, ¿qué es importante de este corte? Radiaciones ópticas que vemos ahí atravesando el putamen. Fíjense como ya está casi desapareciendo el putamen. El pulvinar del tálamo y los cuerpos geniculados, ¿sí? Cuerpo geniculado medial y lateral, ¿sí? Esto no lo vamos a ver en otro corte. La sabemos, ¿sí? Medial, que es rectilínea, dorsolateral convexa, y la ventral, que es convexa también, porque nos estamos acercando ya a la impresión de la tienda del velo. Los giros, ¿sí? En este caso, estructuras también corticales y de sustancia blanca, el cuerpo calloso, surco pericalloso, giro del cíngulo, giro frontal medial, giro frontal superior, surco precentral, giro precentral, surco central y en este caso el giro postral. Ya comienza un poco la convolución o el giro supramarginal. Surco lateral o cisura de Silvio, opérculo frontal, opérculo temporal, surco circular de la ínsula. Fíjense que se va haciendo cada vez más pequeño, pues estamos llegando al extremo posterior de la ínsula, junto con sus ramas M2 y ramas M3. Giro temporal superior, surco temporal superior, giro temporal medio, surco temporal inferior, giro temporal inferior. Giros occipito temporales, surco colateral con la eminencia colateral, giro parihipocampal y el complejo del hipocampo, ¿sí? De los núcleos del hipocampo. Apenas se puede notar ahí la cola del núcleo caudado, ¿sí? Es bien chiquitita. Continuando, para realizar los próximos cortes, vamos a utilizar al esplenio para poder delimitar el atrio. ¿Sí? Vamos a hacer un corte que sea rostral al esplenio. Acá nosotros podemos observar el cuerpo calloso, acá podemos ver esplenio. Por lo tanto, vamos a recorte nivel
Muy bien. El corte que Pablo les a nombrar, ¿sí? Pasa inmediatamente, vamos a sacar esta, ¿sí? ¿Está bien? Que pasa delante del rodete o esplenio del cuerpo calloso, es el corte de la encrucijada o el corte del atrio. Como podemos ver, se nota esta gran cavidad, que es el atrio, ¿sí? Lugar en donde el cuerpo lateral desciende, ¿sí? Y se divide hacia posterior para formar el asta occipital y hacia anterior e inferior para formar el asta temporal. Este corte, bueno, ahí casi nos accidentamos. Bien, este corte entonces tiene la característica de que ya prácticamente carece de los núcleos que venimos nombrando, ¿sí? De los núcleos ventriculares, caudado, etc. Salvo porque el caudado puede llegar a asomarse en la pared lateral anterior, ¿sí? En este sector, sino prácticamente casi que carece de núcleos. La cara medial entonces es rectilínea por lado del cerebro, la cara dorsolateral es convexa debido a la carota craneal y la cara inferior también es levemente convexa por la tienda del cerebelo, ¿sí? Ya tenemos aquí la tienda. Vemos al esplenio del cuerpo, perdón, así que muchas veces ya aquí estamos de lleno en el lóbulo parietal o a veces puede asomarse el marginales quedó presente. ¿Listo? ¿Vamos? Sí. Bueno, seguimos entonces. Como habíamos dicho, puede llegar a aparecer parte del lóbulo frontal en la parte superior y ya el lóbulo parietal en la parte más inferior. En el caso que aparezca el lóbulo frontal, tendríamos al giro precentral, ¿sí? Una pequeña porción con el surco central, el giro postcentral, ¿sí? El surco postcentral, que acá lo vemos, y ya la circunvolución, el giro supramarginal, ¿sí? Depende de cómo se haya hecho el corte, con la oblicuidad que tenga, podemos tener este giro central o no, ¿sí? En caso que no lo tengamos, va a ser todo el lóbulo parietal. Muchas veces también, si el corte es un poquitito más posterior, comenzamos a ver lo que es el surco intraparietal. Tenemos el surco lateral, acá el lóbulo de la ínsula que ya está prácticamente terminado, fíjense, casi no tenemos circular de la ínsula, opérculo parietal, opérculo temporal, tenemos unas ramas operculares, M3 de la cerebral media, giro temporal inferior, sería todo esto, ¿sí? Surco temporal superior. En este caso fíjense cómo el giro temporal medio se reduce y se pronuncia un poco más el surco temporal inferior, ¿sí? También podemos denominar surco temporal inferior a este que tenemos acá porque suelen ser muy irregulares, pero lo dividimos en tres: giro temporal superior, medio, inferior, ¿sí? Debajo tenemos los giros occipito-temporales. El giro paripocampal, que en realidad ya lo tenemos acá a esta altura, ¿sí? A veces se confunde con sustancia blanca. Entonces, de vuelta, giro occipito-temporales. Lateral se nota muy la impresión, el relieve que hace el surco colateral. Esto es el trígono colateral, que es el relieve del surco colateral. Mediana del trígono a veces puede salir en el corte. Importante es algo, ¿sí? Esta sustancia blanca que es la fimbria para salir a formar lo que se denomina fornix. A veces los encontramos, a veces no. El rodete del cuerpo calloso, que ya lo nombramos. Respecto al atrio, es importante saber que las estructuras que la rodean hacen relieves dentro del atrio, ¿sí? Si lo abrimos un poquitito. El rodete del cuerpo calloso hace un relieve. Hace un
un pequeño relieve, un gran relieve, perdón, ¿sí? Que se denomina bulbo. Y es el relieve de las fibras del forceps mayor. Recuerdan que allá en el surco precalloso habíamos visto las fibras del forceps menor. Bueno, acá el forceps mayor hace este relieve en el atrio, ¿sí? Y abajo teníamos el relieve del surco colateral, ¿sí? O trígono colateral. También podemos encontrar un relieve que a veces se pone un poquitito, se pronuncia un poco más, un poco menos, que es el relieve del surco calcaríneo ahí detrás, ¿sí? El calcario. Lateral del atrio, lo que es, a veces se ve más, a veces menos, ¿sí? Y es una estructura microscópica que macro, es el tapetum, que es una fina capa de sustancia blanca que se encuentra inmediatamente en la pared lateral del atrio, inmediatamente lateral, y a veces cambiado un tono más oscuro, se notan las radióticas, ¿sí? Y la sustancia blanca lateral al mismo se denomina fascículo longitudinal inferior. Bien, y esto es para que vean cómo queda la otra superficie de corte, ¿sí? A nivel del atrio, lo que nosotros vimos es una vista de la parte posterior, pero la parte anterior del atrio también tiene estructuras, ¿sí? Si nos fijamos acá, ahí vemos cómo la fimbria que marcamos del otro lado, en el bloque cerebral, y la tenemos acá, y rodea al tálamo, al pulvinar del tálamo, para formar el fornix, ¿sí? Todo esto es el atrio ventricular. Acá tenemos al hipocampo, bien definido, fíjense cómo sale el alveo para formar el fornix, ¿sí? Fimbria y después fornix. Después lo mismo, cara medial rectilínea, cara lateral convexa, cara inferior o ventral también convexa por la tienda del cerebelo. Hasta temporal, ventrículo lateral y cuerpo de ventrículo lateral. Ahora, para realizar el próximo corte, que vimos el atrio, ahora sigue el retrocalloso. Bien, su nombre dice, está por detrás del cuerpo calloso. ¿Qué estructura anatómica vamos a utilizar para realizar el corte? Vamos a utilizar nuevamente al esplenio, que como vimos antes, para hacer el corte del atrio, hicimos rostral al esplenio. En este caso, el corte va a pasar caudal al mismo. Muy bien. Este corte, ¿sí?, es muy parecido a un corte de atrio, dependiendo del preparado que tengamos. En este caso, las capiculares están un poco dilatadas debido a una patología denominada hidrocefalia, ¿sí? En los casos normales, esta cavidad va a ser un poco más pequeña. Recuerden que para la edición radio, el corte del atrio está rodete del cuerpo calloso. Este está inmediatamente detrás, por lo tanto no vamos a tener fibra comisural, ¿sí? Si no la tenemos, el corte retrocalloso, ¿sí? Eso es importante. Marcando lo que es la morfología de la superficie cerebral, la cara medial, que es rectilínea, la cara dorsolateral, que es convexa, tenemos
¿La saco? En un segundito ya debería. ¿Vamos? De vuelta. Cuando diga empezamos. ¿Listo? Bueno. Entonces, seguimos con el corte retrocalloso. El corte retrocalloso, entonces, recordemos que estaba inmediatamente detrás del esplenio del cuerpo calloso. Por lo tanto, en este corte, a diferencia del corte de atrio, no vamos a encontrar fibras comisurales, no vamos a encontrar fibras del cuerpo calloso. Sí vamos a encontrar su continuación, ¿sí? Que son las fibras del forceps mayor. Pero en la línea media no hay entrecruzamiento de fibras. La cara medial entonces es rectilínea por lados del cerebro, la cara lateral o dorsolateral es convexa por la calota, la cara inferior o ventral es convexa por la tienda del cerebelo. La circunvolución que encontramos acá es la que rodea inmediatamente al esplenio del cuerpo calloso, que es el istmo de la circunvolución del cíngulo. Superiormente, lo que encontramos es una estructura, ¿sí?, denominada precuña, ¿sí?, o lobulillo cuadrangular, que es la cara medial del lóbulo parietal. Sobre la cara lateral encontramos de lleno a lo que es el lóbulo parietal. El surco más importante de esa cara lateral es el surco intraparietal, ¿sí?, que es tan profundo que muchas veces llega, ¿sí?, a las cercanías del atrio ventricular. Acá lo vemos casi llegando a la cavidad, es bien profundo, bien pronunciado. Y nos sirve para dividir hacia superior el lobulillo parietal superior y hacia inferior el lobulillo parietal inferior. ¿Sí? Del lobulillo parietal inferior, el giro que está inmediatamente en contacto con el surco lateral es el giro supramarginal. Debajo tenemos a todo el lóbulo temporal, ¿sí?, la cara lateral del lóbulo temporal. Bien, perdón, acá nos queda el surco lateral a esta altura, ¿sí? Entonces para ahí es lóbulo parietal. Hacia abajo el giro temporal superior, el surco temporal superior. Y fíjense que acá aparecen giros chiquititos, ¿sí?, que a veces pueden segmentar a los giros temporales, tanto el medio como el inferior, ¿sí? Entonces es cuestión de tomar los surcos más pronunciados para poder dividirlos, ¿sí? Acá tenemos otro surco que ha quedado con una incidencia de corte inmediatamente anterior, ¿sí? Entonces a veces pueden definirse bien o no el resto de los giros temporales en la cara lateral. Si no se notan, no los describimos. Sobre la cara ventral, los giros occipito-temporales, que pueden ser 1 o 2, ¿sí? En este caso ahí parece estar segmentado. Y todo lo que vemos acá en este caso es el surco colateral, que se va bien hasta posterior, haciendo esta impresión o este relieve, que es la eminencia colateral, ¿sí?, inmediatamente detrás del trígono colateral, ¿sí? En la cavidad del atrio se denomina trígono colateral, así que acá estaría la parte posterior del trígono o eminencia colateral en el asta occipital. Otro surco que comienza a aparecer es este, que es el surco calcarino, ¿sí? La eminencia o el relieve se denomina calcar avis. En esta cavidad, ¿sí?, que aparenta casi el tamaño del atrio ventricular, vemos el bulbo, que es el relieve de las fibras del forceps mayor, el calcar avis y la eminencia o trígono colateral. En la pared lateral del atrio, las fibras del tapetum, de las radiaciones ópticas, y la sustancia blanca lateral se denomina fascículo longitudinal inferior.
Esto es lo mismo, pero en la superficie de corte anterior, y vemos también como en este corte parieto occipital, que está un poquitito agrandado de tamaño por la patología de base, vemos a ese atrio ventricular con sus relieves, ¿sí? En este caso el relieve del surco colateral, ¿sí? Que es el trígono o eminencia colateral, el relieve del surco calcarino que comienza a asomarse y el bulbo, ¿sí? El bulbo que lo tenemos acá, que son el relieve de las fibras del forceps mayor. Fíjense que estamos detrás del rodete del cuerpo calloso, eso es importante, ¿sí? Porque el corte no va a tener, que vimos anterior, no va a tener fibras comisurales. Y el resto, lo que ya nombramos, importante en la cara dorsolateral, delimitar el giro intraparietal, que es el que más se acerca hacia el atrio ventricular. Continuando, ya casi finalizando, recién vimos el retrocalloso. Ahora nos quedan dos cortes importantes, el parieto occipital y el occipital, que los vamos a delimitar a través de dos líneas equidistantes. Para trazar el primero, es decir, el parieto occipital, vamos a trazar la primera línea. Bien, el corte número, el décimo corte, que es el corte parieto occipital, como lo observamos acá, ya se identifica por también ser un corte del extremo casi occipital, y igual que los cortes frontales, carece de núcleos, ¿sí? Y ya va predominando, en este caso, sustancia blanca y sustancia gris cortical, ¿sí? Ya no hay núcleos en el interior. ¿Qué tiene característica también? Que la cavidad ventricular ya se va achicando, ¿sí? Se va haciendo muy pequeña, pasando a formar parte de lo que es el asta occipital del ventrículo lateral. Y comienzan a aparecer surcos importantes en la cara medial. Morfológicamente, entonces, cara medial es rectilínea, cara dorsolateral es convexa, cara ventral es convexa también por la tienda del cerebelo. Ya no tenemos giro del cíngulo, porque ya estamos bastante posterior y lo vimos en el corte anterior. Lo que sí tenemos es un surco acá importante, que también llega casi a la pared medial del asta occipital, y es importante reconocerlo, y es el surco calcarino. Este surco es importante porque recorre la cara medial del lóbulo occipital, ¿sí? Y está rodeado por corteza que corresponde, ¿sí?, a la corteza visual primaria, la área 17 de Brodmann. Es muy importante, ¿sí?, centro de la visión. Inmediatamente superior hay otro surco que también es muy profundo, muy pronunciado, ¿sí? A veces se nota un poquito más, a veces un poquito menos, depende del corte. Pero fíjense todo el recorrido que tiene. Ese surco superior se denomina parieto occipital y también es uno de los surcos más profundos que hay de esta cara, junto con el surco calcarino. Entonces, el surco calcarino con el calcaravis y la eminencia calcarina en el asta occipital. Es muy importante reconocerla. Y el surco parieto occipital, que también es muy profundo. Entre los dos va a comenzar a aparecer este giro, ¿sí?, esta corteza, que hacia posterior va a formar parte de la cuña del lóbulo occipital, ¿sí?, es la parte superior al surco calcarino. Todo lo que es la cara medial, entonces, esto es parte del lobulillo cuadrilátero, de la cara medial del lóbulo parietal. Hacia lateral nos queda el surco intraparietal, que ya se va volviendo cada vez más pequeño, el lobulillo parietal superior, el lobulillo parietal inferior, ¿sí?, y las circunvoluciones del lóbulo temporal, con a veces una pequeña extensión o no del surco lateral de Silvio, que a veces se nota un poquito más, como en este preparado, ¿sí?, dependiendo del corte. Los giros del lóbulo temporal, que a veces están delimitados o no, el giro temporal superior, surco temporal superior, giro temporal medio e inferior. Y hacia inferior,
la circunvolución o circunvoluciones occipito-temporales que siguen hacia posterior. Y la cavidad del del asta occipital del ventrículo lateral, que siempre va a tener hacia lateral el tapetum, las radiaciones ópticas y el fascículo longitudinal inferior. En la superficie de corte vemos exactamente casi igual, ¿sí? Fíjense cómo se nota muy bien en la pared lateral del asta occipital la sustancia blanca que forma el tapetum, un poquito más oscuro hacia el costado, que son las radiaciones ópticas, inmediatamente lateral el fascículo longitudinal inferior, ¿sí? Y como les decía, fíjense cómo el surco calcarino llega casi hasta el asta occipital, haciendo ese relieve que se denomina calcaravis. El surco inmediatamente superior es el surco pareto-occipital. Ya para finalizar y llegando al último corte, vamos a delimitar al occipital. ¿Sí? Bien, y por último, ¿sí? Este es el corte más representativo del corte occipital. Es un corte que ya tiene predominancia de sustancia gris por sobre la sustancia blanca, dependiendo si es un poquito más anterior o posterior. Ya carece de la cavidad del ventrículo lateral, ¿sí? O encontramos el extremo más posterior, que ahí apenas se nota así una pequeña depresión, pero ya prácticamente carece de ventrículo lateral. Sí podemos encontrar, vamos a poner la morfología ahí, ¿sí? Vamos a sacar este un poquitito, así nos dedicamos a ese. Bien, la cara medial, que es rectilínea, la cara dorsolateral, que también es convexa o se va haciendo como cuadrangular debido a la caída que tiene el lóbulo occipital hacia posterior, y la cara inferior, que también es convexa por la tienda del cerebelo. Giros importantes, ¿sí? Que vamos a tener. Y surcos, ¿sí? El surco más importante es el surco calcarino, que lo encontramos acá, y esto de acá arriba, que es la cuña, ¿sí? Que visto desde la cara medial tiene una forma triangular, ¿sí? Lo que está alrededor del surco calcarino es la corteza visual primaria, ¿sí? La cuña y el giro lingual que se encuentra abajo, ¿sí? En la parte sería ventral al surco calcarino. Y superior, que sería el límite entre la cuña y la precuña, es el surco parieto-occipital, ¿sí? Ya después estamos de lleno en la cara dorsolateral, con las circunvoluciones occipitales laterales, ¿sí? A veces surcos más pronunciados, a veces no, que bueno, no tienen un nombre específico, por lo menos para la bibliografía de primer año, ¿sí? Algunas otras bibliografías ponen nombres, ¿sí? Occipitales 1, 2 y 3, ¿sí? O superior, medio, inferior, pero no es importante para esta cursada. Giros occipitales de la cara lateral. Y en la cara ventral, lo que queda del extremo posterior de los giros occipito-temporales. Y por último, ahí tenemos, ¿sí? Todos los cortes que hemos realizado en esta clase. ¿Me querés decirlo de cuáles son? Bueno, como fuimos viendo, vamos a tener el primero, el prefrontal, luego el frontal, luego tenemos el precalloso, que se encuentra rostral a la rodilla del cuerpo calloso. Luego pudimos observar el anterocapsular, que recuerden que el corte lo hicimos a nivel del pico del cuerpo calloso.
Luego seguimos con el genículo capsular, que como saben, geni viene de rodilla, ¿sí? Que decir que estaba en la rodilla, la cápsula interna. Luego teníamos el posterocapsular, retrolenticular, atrio. Acuérdense que el atrio estaba rostral al esplenio. Después teníamos el retrocalloso, recuerdan que estaba por detrás del cuerpo calloso. Seguimos con el parieto occipital y por último el occipital, nombrando los 11 cortes de Jacob. ¿Listo? Listo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.